Bueno, pues dejamos atrás el teatro, como les apuntaba, vamos a iniciar conversación con la responsable del área de salud de Lanzarote, Noelia Umpierrez, después de que durante la pasada semana recibiera la visita. Yo creo que además es algo inaudito. En la misma semana el consejero de Sanidad y el presidente del Gobierno de Canarias. En realidad es algo inaudito también por separado. O sea, el consejero por un lado no solían venir demasiado y presidente por otro lado, pues comentábamos a micrófono cerrado que probablemente en los últimos 24 o 25 años es la primera vez que un presidente del Gobierno de Canarias visita el Hospital General de Lanzarote, que ya es decirlo. Saludamos a Noelia Umpierrez. Noelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es así, ¿no? Porque me decían, en lo que yo llevo trabajando... Sí, yo sobre 25 años que llevo yo en el hospital, no recuerdo ninguna visita de ningún presidente de Gobierno de Canarias, y en este curso pues llevamos 2 visitas el año pasado, en enero, que cuando estábamos en una época bastante difícil en cuanto a COVID, y ahora otra vez para visitar las obras que están ya... Yo en realidad tampoco recuerdo, pero claro, te hubieses enterado. Cuando viene la visita a un presidente, por los departamentos se reparte una circular diciendo mañana vengan con con la bata limpia, con todo bien puesto que viene el presidente. No avisan, pero normalmente te enteras, pero sí, porque hay un poquito más de revuelo, ¿no? Pero... Sí, en el colegio, bueno, en el instituto, viene el director, hay que ponerse no sé cuánto. Sí, a los cargos sí, lógicamente sí se les avisa, porque además normalmente el consejero, tanto él y el presidente, querían reunirse con los cargos directivos, como así se hizo. Ahora, en realidad, también es normal. ¿Para qué va a ir un presidente a un sitio donde no se está haciendo nada? Claro. Esta vez sí que va un presidente a un sitio donde se están haciendo obras. Sí, sería una foto un poco fea. La verdad que en cuanto a las obras que estamos haciendo, se merecen 2 y hasta más visitas, ¿no? Porque la verdad es que se está trabajando bastante en cuanto a infraestructuras en el hospital también. Claro, imagino que sí que, a ver, es cierto que es esa gran inversión, ¿no? Y que se agradece ese, digamos, respaldo, por así decirlo, de alguna manera, de esa visita para ver un poco al ritmo al que van las obras y demás, en este caso, Noelia, ¿no? Que digamos que se agradece. Sí, bueno, se lo comentaban, el personal se lo comentaba al presidente en la visita del viernes, que en aquella primera visita que se tuvo en enero del 2021, pues se agradeció muchísimo todo el apoyo que se tuvo desde tanto del consejero de Sanidad como del presidente, y me te motiva, ¿no? Que los altos cargos vengan a ver cómo se está trabajando, qué es lo que se necesita. Eso es importante. Porque yo creo. Recordemos que ahora se está haciendo, sino el edificio, que es lo más evidente, lo más grande, el búnker, que ha sido lo que más ha costado y lo que, en fin, ojalá se utilice muy poco, pero que era algo de imperiosa necesidad. Luego también la unidad de hemodinámica, me parece. De hemodinámica, sí. Claro, no siendo esto, y ahora hablaremos de cada una de las cosas para ver en qué plazo están y demás, ¿no? No siendo esto, con anterioridad a esto, algo relevante, gordo, que se hiciera en el hospital. En el hospital yo no recuerdo, la última obra grande fue que inauguramos lo que era la parte nueva de consultas externas, que fue sobre el 2003. Claro, fíjate. Y la famosa planta esa que estuvo un montón de tiempo cerrada, que yo ya preguntaba si era para la familia real o una cosa así, ¿no? Que hubo una planta cerrada durante mucho tiempo. Bueno, y menos que esa era la planta que utilizamos para la planta COVID. Que que ahora es lo que va a ser hemodinámica y pruebas funcionales de cardiología, y también ir a una planta específica de cardiología para que esté todo condensado en una sola zona. O sea que sí, desde 2003-2004 no se había puesto nada, claro. Y en cualquier caso, esto sí fueron compromisos, Noelia, desde el principio, básicamente, de legislatura, ¿no? Bueno, lo comentaban la presidenta del Cabildo conjuntamente con el presidente del Gobierno de Canarias, como que bueno, que estaban satisfechos de que se estaba cumpliendo con algunos de los compromisos, al menos en materia de sanidad en la isla. Por lo menos al principio de legislatura, el compromiso firme era el búnker de radioterapia, la unidad de hemodinámica y el centro de salud de Argana. Ajá. El EEE ha venido sobrevenido por el COVID, pero bienvenido sea, porque la verdad que nos va a aliviar muchísimo y se van a ampliar camas, y eso es importante a nivel de hospitalización y de consultas externas también. Pero bueno, nos queda el centro de salud de Argana, que estamos a expensas de que el Ayuntamiento de Arrecife por fin se da al suelo y podamos hacer el proyecto. Y eso también camina, aunque no lo veamos en esta legislatura, pero por lo menos
que esté el proyecto hecho y que ya sea una realidad, que no solo esté pintado en los presupuestos como años anteriores, que se pinta y se pinta y se vuelve a pintar, cuando tengamos el proyecto ya podemos decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Claro, es que le he escuchado decir el y dicho así, digo, parece como que uno se traba, ¿no? Sí. Y no, es claro, yo pensando, edificio de enfermedades emergentes, exacto, que sí. aquí ya tendemos siempre a hacer... Sí, a veces uno claro, por hablar, para cortar, pero sí. Será un edificio para enfermedades emergentes, pero si no hay una enfermedad emergente, efectivamente se utilizará para cualquier Claro, otra sí, cosa. va a ser una especie de planta comodín, ¿no? Que podamos utilizar cuando no tengamos esas enfermedades, que espero que esto no vuelva a ocurrir hasta, si es posible, nunca, pero bueno, sabemos que vamos a estar padeciendo este tipo de pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando eso no sea así, podemos utilizar esas 98 camas para lo que sea, también 10 consultas que podemos ampliar y conseguir espacios en el hospital con esas nuevas consultas y bueno, pues la verdad que es importante el aumentar el volumen del hospital. Pero la gente eso lo va a agradecer en función de si se nota, y lo que más se tiene que notar es en el descenso, por ejemplo, de las listas de espera, que es lo que más todo el mundo padece y sufre. Al haber más posibilidades de residencia, de estar allí, más consultas y demás, ¿es previsible que se puedan reducir las listas de espera? De hecho ya se están reduciendo, es que tenemos unos números bastante buenos. Hablaba esta mañana con el subdirector de quirófano, que habíamos operado en el 2021 1000 pacientes más que en el 2019, y además teniendo en cuenta que los primeros meses del 2021 pues se estaban operando pues patologías urgentes, oncología. Entonces, bueno, esas cifras y ese esfuerzo que se está haciendo desde la gerencia para bajar las listas de espera, yo creo que es bastante importante y la gente ha de saber que se está trabajando en esa línea, ¿no? También pues de pacientes que teníamos en trauma, por ejemplo, que siempre es la especialidad que va ahí como más lenta. Teníamos hasta hace poco 600 pacientes de más de 6 meses de espera, reducirlos a 141 pacientes, pues yo creo que también da una idea del esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, se han bajado también el número, la demora media en cuanto a consultas externas. Bueno, pues sí, ese espacio de más que va a dar el EE nos permite seguir trabajando para disminuir la lista de espera, por supuesto, porque yo creo que la gente lo que al final necesita, aparte que tengas espacios, es que eso se note efectivamente claro. en la atención sanitaria, ¿no? Todas estas mejoras precisamente en esa atención sanitaria, Noelia, ¿se perciben por parte de los pacientes en este caso? ¿Hay ese feedback por parte de los usuarios de que están satisfechos en este caso con el trato en el hospital en este caso? Normalmente las encuestas que se hacen de satisfacción a los usuarios las aprobamos con notable alto, incluso sobresaliente. O sea, cuando el paciente entra en el sistema, lo que percibe es un buen trato. Y eso es así, pues gracias a la profesionalidad de los sanitarios y los no sanitarios que trabajan en la gerencia. Pero sí es verdad que la queja normalmente suele ser en la demora en entrar en el sistema, ¿no? En entrar en las consultas externas, pero ya te digo, el trato, en las encuestas siempre nos dan una muy buena nota. Sí, digamos que me quejo un poco porque tardo en entrar, pero una vez que entro se me pasa porque me tratan bien, sí. ¿No? Eso pasaba hace años, antes de la epidural. Yo me acuerdo de las matronas echar la bronca a las mujeres que acababan de dar a luz y que habían sufrido muchísimo, decir, pues si siguen sufriendo es culpa de ustedes, que después ya se olvidan de lo que han sufrido con la alegría del bebé y no reclaman para que pongan epidural, etcétera, etcétera. Sí, era justo así, al hilo de lo que dices. Es verdad que al final si te alivian cualquier cosa que tengas, ya das por bueno todo, ¿no? Ya, en fin. Y es que además todo el mundo coincide en eso, en el trato espectacular, porque es una profesión vocacional, o sea, no es realmente así. Y además en este caso coincide que yo me imagino, claro, a lo mejor tú no lo vas a contar sin que te lo pregunten, pero habrá recibido felicitaciones tanto del consejero de Sanidad como del presidente del Gobierno por la gestión que se ha hecho en Lanzarote de la COVID, ¿no? Sí, además nos reíamos porque el otro día el presidente decía que era un gerente bastante inquieto, inquieto, ¿no? Y es verdad que bueno, en Lanzarote aquellos primeros meses del 2021 pues se pasó realmente mal y bueno, salimos adelante y salimos bien. O sea,
pues lamentando todos los fallecidos que hubieron y que siguen habiendo, pero es verdad que se hizo una buena gestión del COVID con un montón de plan de contingencia, plan A, plan B, plan C, y que en cualquier momento pues se habilitaban camas en una planta que había que pues, redistribuir en otra. Y bueno, yo creo que y UBIs, y venga UBIs aquí, ahora UBIs allí, ahora UBIs allá. Sí, porque realmente tenemos 10 camas de UCI y en aquel momento pues yo creo que eran 20 y pico largas, casi 30 pacientes en la UCI, si no más, y bueno, de qué manera pues se convirtieron los quirófanos en UCI, la REA. Esa es una asignatura pendiente, ¿no?, la de 10 UCIs solamente. Sí, se está trabajando también en ampliar las camas de UCI, ¿no? Y bueno, se está trabajando en ese proyecto, porque es verdad que normalmente, es verdad que esas 10 camas no se suelen llenar, no suele haber un lleno completo normalmente, pero bueno, sí es verdad que si vamos a seguir aumentando y además que ahora tenemos en este año, entiendo que entrará en funcionamiento la unidad de hemodinámica, vamos a tener que contar con más camas de UCI. Claro. Noelia, en el caso creo que es en el caso del búnker, si no ahora me corrige, es una de las obras pues que digamos siempre ha estado ahí, ha sido demandada, pero digamos que en anteriores épocas siempre han dicho que no era viable o que no era factible por la cantidad de usuarios que requerían de esta instalación. Yo no sé si es que ha aumentado la demanda o la cantidad de pacientes que requieren del búnker o es que siempre ha hecho falta realmente y no han querido hacerlo hasta ahora. Lanzarote es una isla en la que derivamos muchos pacientes a oncología al Negrín. Yo creo que es una demanda bastante justificada. Pues bueno, además de que es una patología bastante sensible, porque tener que viajar a otra isla, recibir el tratamiento allí, volver a viajar, no estás en tu entorno. Es complicado, ¿no? A lo mejor otras patologías que, no lo sé, por poner un ejemplo, vas y te operas de otra cosa y el mismo día vuelves, bueno, estás un poco incómodo, pero de tener que ir y volver de forma diaria, pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una infraestructura necesaria, ya sean 200, 300 o 400 pacientes las que la necesiten. Se pusieron excusas de todo tipo, ¿no? Cuando ya efectivamente se vio que tampoco puedes tú negociar con este tipo de necesidades, ¿no? Aunque si hubiese 3 personas en Lanzarote, ahorrarles ese sufrimiento ya es importante. Después decía, no, es que los especialistas no querrán venir aquí, que los pisos de alquiler son muy caros. Después, es que hay que comprar un cacharro que no sé cuántos. Y cuando ya se empezó a desvelar que si Ibiza tenía, que si tal, que si cual, ya aflojó un poco la cosa, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con la gente de Fuerteventura, por ejemplo? ¿Se desplazará a Lanzarote a recibir radioterapia? Los de Fuerteventura tienen un búnker. ¿Tienen su propio búnker? Sí. Ah, fíjate. Sí. Claro, ellos iban un poquito más adelantados que nosotros en cuanto sí. a la construcción y tal. Pero lo que no tenían allí era se quejaban del edificio, ¿no? Creo recordar en Fuerteventura. Ellos tenían después problemas a la hora del equipamiento, también tuvieron un poco de retraso, pero eso ya está todo, o sea, que todo arreglado. Lo que vamos a tener en principio son esos profesionales del Negrín que van a venir Claro, que es mucho mejor aquí. que se desplace un sano a que se desplace alguien que no está sobre sano. todo porque al principio además nuestros profesionales tendrán que formarse también y bueno, o sea, que vamos a funcionar como satélite en principio del Negrín. De poner excusas para tener un búnker en Lanzarote porque no sé cuántos, a ver uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. Lo que sí que hay en Fuerteventura y no en Lanzarote de momento es lo del helicóptero medicalizado, ¿no? Que es algo que ha estado pues encima de la mesa. Es verdad que el ruido lo han hecho más bien por parte de partidos políticos, pero a mí me interesa saber desde el área de salud de Lanzarote cómo se ve esto, porque el otro día precisamente en la visita del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, pues básicamente insistía en que de momento, respaldado según comentaba por informes y demás, la decisión era de momento, insisto, definitiva y se iba a establecer en Fuerteventura, pero no en Lanzarote. A ver, lo ideal, en un mundo utópico, pues cada isla podría tener su helicóptero, lo que pasa es que a nivel real, pues a lo mejor económicamente, como hablabas de otros partidos políticos que se quejaban y sacaban en la prensa que Lanzarote necesita un helicóptero, pues mira, quien gobierna Hacienda en el gobierno de Canarias es Nueva Canarias, pues que le diga a Sanidad, mira, toma el dinero y compra el helicóptero, ¿no? Pero bueno, a nivel de... La noticia importante es que vamos a tener en el eje oriental de las islas un helicóptero, que es verdad que
La empresa que gestiona los traslados, me imagino que hace un estudio, que así lo ha hecho, de los tiempos que necesita para trasladar y que efectivamente tanto La Graciosa, Lanzarote como Fuerteventura queden cubiertas en sus necesidades. Y bueno, si en principio solo hay uno y por ese estudio la idoneidad del sitio es Fuerteventura, pues tendrá que ser Fuerteventura. Bien, vamos a hablar de plazos, de las tres cuestiones que estamos hablando. El búnker, ¿previsto para, más o menos? El búnker solo falta el equipamiento, que al final tanto el de hemodinámica como el de búnker se va a hacer por fondos europeos y eso ha retrasado un poquitito toda la licitación, pero se calcula que durante este año esté en funcionamiento tanto el búnker como la hemodinámica. Quizás el búnker un poquito antes que la hemodinámica porque va un poquito más adelantado. Ajá. Y el edificio muchísimo antes que las dos cosas, ¿no? El edificio en junio en principio tendría que estar funcionando, ya con todo el equipamiento y todo ya. ¿Eso va a llevar aparejado más personal? Porque claro, si ampliamos las cosas y no ponemos más enfermeros, auxiliares y demás. El problema es que el edificio EEE nos va a liberar espacio de nuestro hospital. No es una nueva acción, no es algo que vamos a abrir, sino que vamos digamos, a conseguir que otros servicios pues tengan más espacio para realizar su trabajo. O sea, que el personal que estaba asignado a un sitio va a trabajar allí. Sí, bueno, a mí también abriremos este año la unidad de atención temprana, que seguramente irá en ese edificio. Y bueno, se irán ocupando los espacios se ocuparán seguro y rápidamente. Vale, porque eso le iba a preguntar, ¿no? Un poco cómo se iba a distribuir o qué servicios concretamente iban a empezar a habilitarse desde que abra el hospital, puesto que afortunadamente ya parece que la COVID se ha desplazado un poco y hemos normalizado la situación y que de momento, y espero que más nunca tengamos que convivir con ninguna otra enfermedad emergente, ¿no? ¿Qué servicios van a habilitarse desde un comienzo en el Pues hay unidades que se van a trasladar allí, creo que la unidad del dolor y alguna otra más, y lo que hablaba ahora mismo de esa unidad de atención temprana, que va a depender de salud mental y que va a estar ubicada en esa zona también. Y la unidad de salud mental, porque leíamos justo recientemente que se abren dos nuevas zonas, me parece, en Gran Canaria y Tenerife, y que aquí se amplía probablemente con eso, ¿no? Es lo que me está sí, estamos desde hace tiempo buscando el sitio idóneo para aplicarla, ¿no? Y ya pues bueno, con este edificio tenemos esa situación resuelta y pues en poco se van a contratar los profesionales para, eso sí que es una nueva acción, eso sí que va a acarrear la contratación de nuevo personal y en cuanto esté en junio, seguramente antes de verano ya estará funcionando. Porque probablemente sea una de las demandas que más ha crecido en los últimos meses, la necesidad de atención de pacientes que se han visto afectados en su salud mental por todo esto de la COVID y la crisis económica y la incertidumbre en el futuro. Sí, pues a nivel de toda España, incluso mundial, se ha visto un incremento de... No somos una excepción, por tanto. No, la unidad de atención temprana trata a niños de 0 a 6 años, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto a salud mental también hay un proyecto para ampliar la unidad de psiquiatría, que es lo que está al lado del edificio nuevo, y bueno, sí que hay que incidir en la importancia de atender a estos pacientes, que ha aumentado el número, por supuesto, sí. ¿Y notan ustedes que se ha normalizado también un poco el hecho de, pues, que requiera, yo misma note que requiero de asistencia de profesionales y demás, y que sin ningún problema pueda acudir a pedir ayuda o a solicitar ayuda en este caso? Se normaliza, exacto, a salud mental. Si notan que con esto de la pandemia y demás también se ha normalizado un poco de acudir sin problema ninguno a pedir ayuda. Claro, hace años era tabú y además el paciente psiquiátrico, estaba mal visto por la sociedad. Hoy en día se ha normalizado gracias a, pues, entre otras cosas, asociaciones como el CRIBO, que le ha dado visibilidad a esos pacientes, que al final y al cabo pues es un proceso más y todos estamos expuestos a que en cualquier momento podamos ser un enfermo mental también, o sea que sí que se ha normalizado, porque como cualquier otra enfermedad pues nos puede afectar a cualquiera. Y fuera de lo que sea el recinto hospitalario, el área de salud engloba absolutamente todo, ¿no? Centros de salud, ambulatorios y demás. ¿Qué planes tiene este gobierno? Pues se va a hacer una incidencia importante en cuanto a atención primaria, ¿no? Porque se está trabajando en la licitación del proyecto del Centro de Salud de Playa Honda para convertirlo en zona básica. También se está trabajando en el proyecto de ampliación del Centro de Salud de Playa Blanca,
se inauguró justo antes de las elecciones y quedó pequeño, al igual que el de Costa Teguise, en el cual también vamos a hacer ampliación, porque además tenemos la parcela, con lo cual va a ser mucho más fácil esos proyectos. Y bueno, lo que hablábamos del Centro de Salud de Argana, que nos queda, que lo veo no es que lo vea lejano, pero es que llevamos tanto tiempo insistiendo en la cesión de suelo. O sea, que no era tan fácil como se le presionaba tantísimo a Eva de antes, de el suelo y ya está, porque claro, que no. La que presionaba tanto es ahora alcaldesa desde hace un par de años buenos y todavía no está resuelto. Se ve que no, porque llevamos 3 años, que además puedo asegurar que desde el primer momento esas fueron las 3 líneas que queríamos hacer en esta legislatura, y desde el primer momento se habló con el Ayuntamiento de Arrecife bueno, y tuvimos visitas en el suelo, porque sabemos cuál es el suelo, ¿no? Hemos tenido visitas con los técnicos de infraestructuras del Gobierno de Canarias, con los técnicos de Arrecife, pero ¿qué, no llega. ¿qué es lo que falta? O sea, ¿que existe un compromiso firme de sí? Porque muchas veces incluso son los ayuntamientos los que dicen que les ponen peros para realizar determinadas obras, y en este caso, con algo tan importante, ¿no? Es el propio ayuntamiento el que pone trabas, ¿no? La información que nosotros tenemos es que, bueno, sí que se aprobó en pleno la modificación puntual, porque además es un suelo que hay que modificar en el plan de ordenación. Se hace la evaluación ambiental a nivel de la Consejería. La Consejería le ha solicitado documentación al Ayuntamiento de Arrecife, pero hasta que el día de hoy, que yo sepa, esa documentación no ha vuelto a la Consejería de Transición Ecológica para terminar ese proyecto de salud ambiental, que tendría que volver al Ayuntamiento y ya después pues hacer todos los trámites ya de cesión, ¿no? Bueno, pues nada, ya nos seguirá contando y seguiremos atentos a todas estas cuestiones. Lo que está claro es que aunque se paralice ahora absolutamente todo, que no va a ser el caso, se va a terminar esta legislatura siendo una de las más ventajosas en cuanto a la sanidad en Lanzarote, que ya tocaba, por otra parte. Muchas gracias, Nada, y buenas tardes. Nada, vemos un pequeño resumen, un par de minutos del Congreso Hermes que acaba de desarrollarse en Puerto del Carmen, en distintas facetas que han tenido lugar, y recibimos ya a los compañeros de la tertulia.